Esta semana en Vaticano, el Papa Francisco participa en el evento ecuménico más importante del año en Roma. También les contaremos sobre su mensaje anual por las comunicaciones sociales. Conversamos con el custodio franciscano de Tierra Santa sobre el éxodo de los cristianos de Medio Oriente. Además, aprendamos acerca de una de las piezas más antiguas de los museos vaticanos. Con esto y más, damos inicio a Vaticano. Como cada miércoles, el Papa Francisco siguió alentando a todos los fieles a vivir el año de la misericordia. La Sagrada Escritura nos presenta a Dios como misericordia infinita, pero también como justicia perfecta. Parecerían dos realidades que se contraponen, pero no es así, porque la misericordia de Dios es lo que hace que se cumpla la verdadera justicia. La justicia humana solamente limita el mal, no lo vence, no lo hace desaparecer. La justicia divina, en cambio, supera el mal contraponiéndolo al bien. El Papa Francisco recibió al presidente iraní Hassan Rouhani el 26 de enero. El encuentro, el primero entre ambos, se realizó en el Palacio Apostólico Vaticano y duró 40 minutos. Rouhani estuvo acompañado por una delegación de 12 personas, incluyendo la mujer iraní que servía como una de las intérpretes. El mandatario iraní habló en farsi y el Papa Francisco en italiano. Según la sala de prensa de la Santa Sede, Rouhani y los representantes del Vaticano hablaron sobre el reciente acuerdo nuclear y el importante rol de Irán para generar soluciones políticas a los problemas de Medio Oriente. También se hizo una mención específica a la lucha contra el terrorismo y el tráfico de armas. El mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de este año se presentó la semana pasada en una rueda de prensa. La Cuaresma comienza con el miércoles de ceniza, este año cae 10 de febrero, y culmina con la Pascua, cuya fecha es el 27 de marzo en este año. En su mensaje, el Santo Padre invita a los fieles a darle especial énfasis durante este tiempo a las obras de misericordia espirituales y corporales, en el marco del Año Santo de la Misericordia. Estas obras, afirma el Papa, nos recuerdan que la fe se expresa en acciones concretas, cotidianas, y buscan ayudar a los demás en cuerpo y alma, alimentando, visitando, consolando e instruyendo. El arzobispo de Viena, Austria, también presentó en el Vaticano el Congreso Apostólico Europeo de la Misericordia. El evento se realizará en Roma del 31 de marzo al 4 de abril como parte del Año Santo de la Misericordia. Ahora es el momento perfecto para realizar en Roma, en el Año Santo, cerca el Domingo de la Divina Misericordia. La razón es simple. La necesidad de misericordia es enorme en Europa, así como en el resto del mundo. In Europe as everywhere in the world. El programa contiene oraciones, testimonios, conferencias y momentos de adoración, así como la Santa Misa con el Papa Francisco en el Domingo de la Divina Misericordia, que será el momento culminante. El pontífice participará de una ceremonia ecuménica en Lund, Suecia, para conmemorar los 500 años de la Reforma Protestante. El Vaticano anunció que el Papa planea hacer este viaje, indicando que el evento resaltará el sólido desarrollo ecuménico entre los católicos y los luteranos, así como los dones comunes recibidos a través del diálogo. El Departamento del Vaticano de Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Federación Mundial Luterana están trabajando juntos para organizar el evento. El Papa presidirá la celebración el 31 de octubre de este año en cooperación con la Iglesia de Suecia y las diócesis católicas de Estocolmo. Y el actor de Hollywood Leonardo DiCaprio visitó en el Palacio Apostólico al Papa Francisco el pasado 28 de enero. El Papa Francisco recibió en audiencia privada al actor de 41 años, de ascendencia italiana y alemana. DiCaprio se llama a sí mismo actor y ambientalista, y en la red social Twitter recientemente compartió un artículo del New York Times titulado «El Papa Francisco explora el efecto del clima en el mundo de los pobres». DiCaprio es el protagonista de la película El Renacido, por la que ha sido nominado a los premios Oscar como mejor actor. El
domingo 24 de enero en la iglesia San José en Ginebra, Suiza, el arzobispo Silvano Tomasi celebró la misa de despedida como nuncio apostólico ante la ONU en Ginebra. El arzobispo de 75 años pasará a retiro obligatorio de su cargo luego que fuera designado observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en el año 2003. El monseñor es uno de los muy pocos nuncios nombrados fuera del elenco del servicio diplomático de la Santa Sede. Wherever the international community has been active, donde quiera que la comunidad internacional ha estado activa, nosotros hemos tratado de participar a través de la diplomacia multilateral de este mundo, llevando una voz de conciencia, una perspectiva moral, porque creo que los valores que defendemos son principios que enfatizamos, porque son útiles para el bien común y para toda la familia humana. Useful for the common good of the entire human family. El arzobispo dijo que sin importar lo que él haga al servicio de la Iglesia, su prioridad sigue siendo ser ministro de la Eucaristía y de los sacramentos de la Iglesia. Continúa la violencia contra los cristianos y otras minorías de otras religiones en Medio Oriente. Muchos de ellos van como refugiados a Europa. Sin embargo, la situación de los cristianos en Tierra Santa, Siria e Irak es aún diferente. Los cristianos en Tierra Santa son muy pocos. Primero que nada, Tierra Santa está en Israel y Palestina. La autonomía cristiana y la vida en estos dos lugares es muy distinta. Los cristianos son solo el 1,5% de la población. El 60% está en Israel y el 40% en Palestina. Y como en cualquier minoría hay muchas dificultades. El problema de la identidad en Palestina, los problemas de autoridad y económicos, problemas sociales de todo tipo, que al final no son nada en comparación a los que están viviendo los cristianos en Siria y Irak. Uno de los elementos vitales para que la minoría cristiana sobreviva es el derecho a educar a sus hijos. De hecho, gente de otras religiones asiste a las escuelas cristianas. Ahora se aprecia un recorte en el sostenimiento material, lo que ha generado una situación peligrosa. Las escuelas cristianas, nuestras escuelas privadas, son financiadas por el Ministerio de Educación de Israel en Israel. Obviamente, en los últimos años hemos visto que los fondos se iban reduciendo poco a poco. Y ahora hemos llegado a un punto en el que ya no podemos seguir financiando las escuelas con estos recortes. Nos vemos obligados a iniciar una huelga y buscar algún tipo de negociación. Estamos aún negociando con el Ministerio para llegar a un acuerdo para el futuro de estas escuelas, que son muy importantes. Sin las escuelas cristianas en Israel, la minoría cristiana no podría sobrevivir. For the future of these schools that are very important. Without the Christian schools in Israel, the Christian minority cannot survive. En junio de 2014 se organizó una gran reunión de oración en los Jardines Vaticanos. El padre Pizzaballa fue uno de los organizadores y comenta que este evento fue de gran importancia. La oración no produce efectos y frutos, sino que la oración genera una conducta hacia una visión. Entonces el propósito en este encuentro fue mostrar que si se quiere es posible estar juntos y rezar a pesar de las diferencias. Este fue el propósito de este encuentro, no llevar inmediatamente la paz, ya que eso no se puede hacer sin Dios. Dios nos puede decir cómo hacerlo, pero aún tenemos que hacerlo. La oración ciertamente continúa y el Papa Francisco tiene con frecuencia presente a los cristianos perseguidos durante el rezo del Ángelus y las reflexiones en las audiencias generales. La semana del 18 al 25 de enero se llevó a cabo la celebración de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, con la que se prepara cada año la fiesta de la conversión de San Pablo. Este evento permite revisar las relaciones de la Iglesia Católica con otras iglesias, como la Iglesia Protestante, la Anglicana y particularmente la Ortodoxa. Hace solo algunos meses, el Papa Francisco visitó a la comunidad luterana en Roma, fortaleciendo el lazo entre ellos y la Iglesia. Luego de esta visita, el pastor luterano enfatizó el valor del diálogo.
Hay algunos puntos esenciales que son muy importantes. Lo primero esta semana es escuchar la palabra de Jesucristo juntos a través del Evangelio. Y lo segundo es rezar juntos para que Dios nos ayude a alcanzar una mayor unidad entre los cristianos. Aunque la unidad es algo deseado, no es posible para un luterano recibir la comunión en la Iglesia Católica, como el Papa Francisco explicó a una mujer luterana que estaba casada con un católico. Tenemos reglas al respecto y el Papa Francisco en este evento en el que estuve no las cambió, pero sí dijo algo fundamental, que es lo que no debemos usar, las reglas para ser mezquinos, sino que debemos usarlas para ser generosos. Y en este sentido creo que se debe entender lo que él estaba tratando de decirle a alguien, que obviamente sentía la necesidad de poder. En algunas ocasiones, recibir la Eucaristía en la Iglesia Católica. Otro campo importante para la Iglesia es el diálogo con la Iglesia Ortodoxa. Ellos están esperando un concilio panortodoxo de gran importancia, ya que una Iglesia Ortodoxa unificada puede comprometerse con más frutos con la Iglesia Católica. Die Orthodoxen haben seit mehr als 1000 Jahre kein Konzil mehr Los gehabt. ortodoxos no han tenido un concilio en más de 1000 años y han preparado este por más de 60 años. Solo les deseo que este concilio pueda darse finalmente y rezo cada día por él. Siempre escuchamos los desafíos que deben enfrentar y creo que el patriarca ecuménico Bartolomé lo señala bien, cuando dijo en una reunión con toda la iglesia que lidera: siempre le decimos al mundo que somos una iglesia sinodal, así que tenemos que mostrarles alguna vez que lo Wir somos. sind eine synodale Kirche, wir müssen es ihnen auch mal zeigen, dass wir es wirklich sind. Otro signo importante que se discute actualmente es una fecha común para la Pascua. Das hoffe ich, dass es realistisch ist. Espero que esto sea posible, ya que sería un gran signo si la Pascua se celebrase al mismo tiempo. Es la fiesta más importante, la fiesta más elemental de la cristiandad. Das elementarste Fest der Christenheit. For us it would be easy. We have already said that we're willing. Para nosotros sería fácil, y ya hemos dicho que estamos dispuestos a celebrar la Pascua en cualquier momento. Pero creo que debemos reconocer algunas de las dificultades que tienen algunas de las iglesias ortodoxas. Ellas ya han experimentado los cismas, las divisiones entre ellas y el tema del calendario, y no quieren que esto suceda nuevamente. And they don't want to have this happen again. El 25 de enero el Vaticano anunció que el 31 de octubre próximo el Papa Francisco tomará parte de una oración común en Lund, Suecia. Con esto se conmemorará los 500 años de la reforma que comenzó Martín Lutero. La Iglesia Católica cada año celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones el primer domingo antes de Pentecostés. Este año es la número 50 desde que el Beato Pablo VI celebrara la primera jornada en el año 1965. Este año el Papa Francisco ha centrado su mensaje en los efectos de la tecnología de la comunicación. El pontífice afirma que los correos electrónicos, los mensajes de texto, las redes sociales y los chats también pueden ser formas de comunicación plenamente humanas, pero advierte que no es la tecnología lo que determina si la comunicación es auténtica o no, sino el corazón humano y nuestra capacidad de usar sabiamente los medios para nuestra disposición. And in this sense, it is a message that encourages us. En este sentido, es el mensaje que nos alienta a comunicar de modo inclusivo porque todos estamos interesados en ello por la misericordia de Dios. La comunicación construye puentes, construye la paz, sana la memoria de las heridas que hemos tenido en la historia. The memory of the wounds that we have from the history. El padre Federico Lombardi enfatizó que el Papa Francisco intenta usar los medios de comunicación para llevar el mensaje de Cristo. Nunca he estudiado los medios, la comunicación, y tampoco usar un instrumento en particular, pero se ve que tiene en el corazón el amor de Dios, y Él está comunicando a todos esto espontáneamente. Su servicio a la humanidad para la Iglesia es comunicar el amor de Dios.
Es igual para nosotros. Tenemos que tratar de usar nuestros instrumentos cambiantes para comunicar esto. Pero antes de eso, debemos tener eso en nuestros corazones. Y luego podremos usar bien estos instrumentos cambiantes con este fin. This changing instrument for this aim. Monseñor Darío Viganò está a cargo de llevar a cabo la reforma de la curia en el tema de las comunicaciones del Vaticano y nos comparte lo siguiente. Todos quieren ser protagonistas de esta gran reforma, que reunirá a 9 instituciones que ya existen en la Santa Sede. Y esperamos construir una nueva estrategia de comunicaciones, más organizada y más eficiente. El Papa Francisco tiene todo tipo de medios a su disposición, tiene millones de seguidores en Twitter, pero al mismo tiempo haciendo uso de los medios escritos, la televisión y la fotografía para llevar el mensaje del Evangelio al mundo. El Papa Francisco recibió a los obispos de Sudán y Sudán del Sur, que llegaron a Roma a mediados de enero. Conversaron sobre varios temas, incluyendo la paz, la pobreza y las vocaciones en el país africano. Pudimos compartir cordialmente. Cada obispo explicaba la situación de su diócesis y la situación de la Iglesia en cada una. El Papa fue muy acogedor y muy positivo y se mostró como el padre que se preocupa. Una cosa muy importante de este encuentro es que ha prometido ir algún día a Sudán. Su visita fue parte de una semana alejada de la realidad de la guerra. Los obispos agradecieron estos días de descanso. Vinimos invitados por nuestros superiores de la Congregación para la Propagación de la Fe, que encabeza el cardenal Fernando Filoni, quien nos invitó a analizar juntos algunos temas de Sudán y Sudán del Sur. Nos alegra haber venido y que se nos dé la oportunidad de tener un retiro y rezar juntos antes de los encuentros que hemos tenido con nuestros superiores respecto a la vida de la Iglesia en los dos países. Sudán del Sur es el país más joven del mundo, luego de su separación de Sudán en 2011. El país estuvo en guerra civil durante los últimos 2 años. La gente de Sudán del Sur es mayoritariamente cristiana. Por años lucharon en una guerra sangrienta por la independencia de Sudán, una nación liderada por musulmanes árabes. Sudán del Sur es rico en reservas petroleras, lo que ha hecho que las condiciones económicas se hayan deteriorado desde enero de 2012, cuando el gobierno decidió cerrar la producción petrolera tras los desacuerdos bilaterales con Sudán. La situación política en Sudán es muy difícil para los jóvenes. No tenemos oportunidades para la educación, para una vida mejor y por ello, cuando los extremistas llegan a Sudán, ofrecen oportunidades y los jóvenes las aceptan y comienzan esta violencia y prácticamente la única forma de resolver este problema es ponerle fin deteniendo la guerra. Como obispos estamos pidiendo un apoyo real para la gente que sufre en Sudán y Sudán del Sur. El Papa les dio el discurso que había preparado. Lo tomarán y volverán para tratar de aplicar sus consideraciones en un país que aún vive en medio del conflicto. El 28 de enero se llevó a cabo en la Basílica de San Pedro una vigilia de oración por el término del año de la vida consagrada. Posteriormente, el lunes 1 de febrero, el Papa Francisco recibió a más de 5.000 religiosos y religiosas que se encuentran en Roma para la semana conclusiva del año de la vida consagrada. Dejando de lado el discurso oficial, el pontífice improvisó unas palabras y recordó los 3 pilares de la vida consagrada que se moldean a los votos de pobreza, castidad y obediencia. También los invitó a practicar la proximidad con los demás y los exhortó a no convertirse en terroristas dentro de sus propias comunidades. Al día siguiente, el martes 2 de febrero, el Papa Francisco clausuró oficialmente el año de la vida consagrada con una misa en la Basílica de San Pedro. Este día también se celebra el Día Mundial de la Vida Consagrada. Y en Roma también se llevó a cabo la reunión de los Caballeros de la Orden de Malta. La orden es conocida mundialmente por la ayuda humanitaria que brindan, pero muy pocos saben que la orden crece en torno a un grupo de consagrados y profesos llamados Caballeros de la Justicia.
We've had professed knights ever since the very beginning of the order. Tenemos caballeros profesos desde el inicio de la orden, así que está lejos de ser algo nuevo, es algo antiguo de casi 900 años. En los inicios de la orden, las personas que visitaban Tierra Santa eran en su mayoría soldados profesionales. Ellos iban porque estaban fascinados por lo que se hacía y cuidaban de los enfermos. Se convirtieron en aquellos que no estaban casados y eran la mayoría de ellos. Ellos profesaron sus votos como monjes y, por supuesto, ellos ya eran caballeros, así que hay como una especie de doble naturaleza de la orden y las personas que ustedes ven tienen una línea directa con ellos. Así que siempre nos hemos profesado caballeros. Los miembros profesos tratan de reunirse cada año para renovar su profesión de fe y su relación con el carisma tan querido por ellos, luchando por el bien de la Iglesia y de los pobres como laicos consagrados, una realidad de vida de la Iglesia que no es nueva. Sucede que hemos conservado algo que otros tal vez no. Si hubiéramos tenido esta conversación 500 años atrás, la respuesta sería que no habría ninguna sorpresa por todas las órdenes religiosas militares. Tenemos los caballeros teutónicos, caballeros religiosos del Santo Sepulcro, nosotros mismos y otros más. Estamos todos unidos de alguna manera. Los caballeros del templo son casi lo mismo. Los profesos de la orden, o el corazón de la orden, como los llamaba Benedicto XVI, no viven en comunidad aún, pero se oran juntos y profesan votos. La castidad es castidad, y esto no es difícil de explicar. La obediencia sí es difícil de explicar. ¿A quién obedeces? Ellos deberían ser obedientes, supongo, al Gran Maestro, y yo obediente al Santo Padre. Así es como funciona. La obediencia es difícil para serte sincero. Y la pobreza es un aspecto sensible. La pobreza es la pobreza del espíritu. Si de repente encontraran que uno de nuestros caballeros profesos es dueño de un yate enorme y maneja un Bentley, comenzaré a preguntar. Esta es una vocación especial, pero no es exclusiva. Cada católico varón podría estar llamado a esta realidad de vida de la Iglesia. My name is Father Mark Haydu. Soy el padre Mark Haydu y me encargo del proyecto Patrones de Arte en los Museos Vaticanos. Estamos aquí en la colección Pía Cristiana, que se centra en todo el arte que los cristianos produjeron entre los siglos I y IV. Incluso antes de que la Biblia fuera escrita, esas historias bíblicas ya estaban en las tumbas de la gente. Eran sus primeras expresiones de la fe. El desafío que enfrentaban es el mismo desafío que enfrentamos tú y yo, que es cómo comunicamos mejor la fe, cómo evangelizamos en lo que podría llamarse un mundo pagano, un mundo que no conoce el Evangelio. Nuestros primeros hermanos y hermanas, descubriendo a Jesucristo, aprendiendo el Evangelio de los escritos de Pablo, con la evangelización los apóstoles creyeron cosas nuevas y querían compartir la fe. Uno de los elementos que era muy original era la creencia en la Trinidad. Si te preguntase cómo harías una forma de arte en la que se mostrase a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas, ¿cómo la comunicarías? Ese fue el desafío que tuvieron y este sarcófago, el sarcófago dogmático, es el primer lugar de la historia del arte con el que esa creencia se talló sobre roca. Aquí detrás se ve al Padre sentado en el trono mientras bendice y toca al Hijo que está engendrando, tomando luego la costilla del costado de Adán, y detrás se le ve murmurando al oído. Entonces las tres personas, un Dios en ese acto de creación y santificación. Ese es el desafío que todos nosotros enfrentamos. Poner nuestra fe en acción, comunicar el misterio de fe a través del amor, a través de la caridad y a través de lo que creamos, lo que hacemos. Las artes de los museos vaticanos deben inspirar a todos los cristianos y a todo el mundo para que a través de él vea esto y se motive a hacer lo mismo. Y agradezco a los patronos de las artes de los museos vaticanos en su rol de preservar estas hermosas obras de arte para que el poder del mensaje pueda comunicarse al mundo de hoy.